A Ceres comenzó a moverse la política interna cubana. Todos conocemos que, los cubanos por supuesto, que hace algunos días, justo cuando pasaba el huracán, no fue casualidad, después les explicaré esto, se anunciaron los cargos contra el exministro de Economía Alejandro Gil, que no son uno o dos cargos, no, son cargos graves, pero como 10 y qué sé yo cuántos cargos, 6, 7 cargos graves, pero dentro de ellos espionaje. Esto en Cuba se paga con la muerte. Ojo con esto, que no son simples cargos. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un tipo de esa magnitud hubiese hecho tantas cosas? Nadie lo sabía. Tipo tan cercano a Díaz-Canel. Bueno, a ver, si es real o no todos esos cargos, si de verdad cometió todos esos crímenes. Bueno, ustedes saben cómo funciona Cuba. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una coincidencia con otros tiempos. Esto ya pasó en Cuba. Esto que está sucediendo aquí es muy similar a lo de la causa número 1 de Arnaldo Ochoa y a la causa número 2 de José Abrantes. Arnaldo Ochoa, el general de división, y José Abrantes, quien fuera ministro del MININ, del Ministerio del Interior, y jefe de la Guardia Personal de Fidel incluso. Esto no es por gusto hacer. En la política las cosas no suceden de casualidad. Coño, de casualidad que está pasando por el oriente cubano el huracán y dan la noticia de los cargos contra Alejandro Gil. Esto no es casualidad, hacer. Recuerden que, ¿qué pasó en el año 89 cuando se llevó a cabo la causa número 1 de Arnaldo Ochoa y después la causa número 2 de José Abrantes? Ese fue el año, Ceres. Ese fue el año del derrumbe del socialismo en el mundo. Sí, en el 91 se cayó la Unión Soviética oficialmente, pero fue en el 89 donde ocurrieron todas las revoluciones, tanto en Europa como en el mundo. Prácticamente todos los países que eran controlados por partidos comunistas o sistemas muy socialistas, muy de extrema izquierda, se fueron derrumbando. En Europa, las famosas revoluciones de Polonia, de Hungría, en el año 89 cayó el muro de Berlín. La caída del socialismo, el símbolo, es la caída del muro de Berlín, no la desaparición de la Unión Soviética. Eso fue una consecuencia lógica de todo lo que había pasado ya y de un proceso de construcción del socialismo en todos esos países. Imagínate tú qué tenía que hacer Fidel. Si de repente todo lo que tú llevas 30 años diciendo, ahora sí, esto es el socialismo, y de repente todo el socialismo se empieza a derrumbar, ¿qué coño tú haces? Lo primero que necesitas es desviar la atención. ¿Verdad que en aquellos tiempos no había internet? En Cuba no se veía otra televisión que no fuera la cubana. Eso prácticamente nada más se ve Cubana, Telesur y Rusia Today, que es lo mismo, ¿me entiendes? Tenía que desviar la atención, tenía que buscar una cosa que mantuviese a la gente en función de eso, pero no solo en función, el pueblo en función de eso. Fidel y la Revolución Cubana hicieron otra cosa también con los juicios a Arnaldo Ochoa y a José Abrantes, la causa número 1 y la causa número 2. Le mandaron un mensaje de amenaza a todos los militares de la FARC y del MININ que no se fueran a hacer locos con los cambios sociales, con respecto al socialismo que estaba ocurriendo en el mundo. En Cuba, el que se atreviese a hacer un cambio de eso, mira, fusilado o preso de por vida. O sea, la causa número 1 y la causa número 2 fueron usadas con doble propósito, como entretenimiento, pero sobre todo con amenazas a los poderosos militares, a los militares poderosos, como quiera llamarle, cubanos. Bueno, ahora esto es parecido. Ahora esto es parecido. ¿Por qué? Porque la situación también es crítica para el gobierno cubano. Para Raúl, para Díaz-Canel, sobre todo para Díaz-Canel, que se queda. Raúl ya se va, a Raúl le quedan 4 desayunos en el convento. Por más que le quede ya, su salud no le da para ser líder. Esto es de la generación nueva. Y esta generación está preocupada, porque imagínense, cabrón, ¿cuándo fueron las únicas y últimas? Bueno, hubo protestas en agosto del 94, pero las protestas de verdad, masivas, si se puede decir, fueron el 11 de julio de 2021. ¿Qué pasó? Confluyeron situaciones. O sea, venía una crisis enorme en Cuba, todo se iba poniendo peor. Sin embargo, vino la pandemia puso ya, fue la tapa al pomo, la gente metida en la casa por meses, cayó el turismo, cayeron los comercios, se cerraron negocios, o sea, la gente empezó a pasar hambre como nunca. Y estaba obstinado y ya no pudo más, se tiró para la calle. Ahora está pasando lo mismo.
O sea, después de aquella famosa 11 de julio vino desgraciadamente la explosión de aquellos supertanques. Desde ese día que se explotó unos supertanqueros, ¿recuerda? De petróleo. Desde esos días ya se sabía que la crisis energética de Cuba no tenía solución. Y no tiene, ya se sabe que no tiene solución. Mucha gente que me ve, a lo mejor son de La Habana, son de las ciudades capitales de las provincias. Señores, en las provincias, en la parte del campo, las provincias no ponen la luz. Hay veces que ponen la luz 1 hora al día y a veces ni la ponen. Imagínense eso. Imagínense eso en el oriente cubano. Como está el oriente cubano, que además, súmale las crisis epidemiológicas en Holguín, en Guantánamo. Y ahora es Huracán pasando, que ha destruido el oriente. Pero además que va a provocar que esa crisis epidemiológica sea creciente. O sea, es grave y es el oriente cubano. Recuerden que el occidente y el centro cubano son más dóciles. Todos los conflictos de Cuba, para bien o para mal, vienen por el oriente. El grito de Yara, el grito de Baire, el asalto a Moncada. Son los orientales los que de verdad se encojonan y se tiran para la calle y le importa 3 pepinos. Recuerden, es en Oriente. ¿Se acuerdan de aquel video donde llegó Díaz-Canel y la gente le empezaba a gritar, ¡oye, nos están matando de hambre! Los orientales no entienden. Sobre todo los orientales del campo, no tanto de la ciudad, pero del campo. Esa gente, y ellos saben que lo que viene es lo que viene, porque desgraciadamente este huracán va, es la tapa al pomo. Como ocurrió con la pandemia, que fue la tapa al pomo, para que después a la postre viniesen las protestas del 11 de julio. Esta es la tapa al pomo y lo saben. Por eso acaban de coger a Alejandrito Gil y le dijeron, agarra, agarra. Van a televisar todo eso, van a hacer toda una propaganda politiquera y le van a echar de paso la culpa de las desgracias económicas a Alejandrito Gil. Porque ya el cuento del bloqueo, eso no se lo cree nadie. O sea, muchos comunistones en Cuba se creen lo del bloqueo, pero ya el pueblo tiene el bloqueo hasta aquí. Ya. La gente se acerca acá. ¿Hasta cuándo lo del bloqueo? Sí, pero además, es lo que digo yo, ¿no? Si la culpa es el bloqueo, bueno, hacer, porque no nos sentamos a hablar con los americanos para quitar el bloqueo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar el socialismo. Si ya lo quitó todo el mundo. Nada más faltamos nosotros. ¿Por qué no lo quitamos ya, hacer? ¿Me entiendes? Vamos a ver, hacer, pero yo creo que se está moviendo la política interna cubana. Y a lo mejor, vamos a ver, después de la causa número 1 y número 2 a Arnaldo Ochoa y a José Abrante respectivamente, y la caída del campo socialista, sobre todo en la Unión Soviética, vino la apertura más grande económica que se ha hecho en Cuba, que hizo Fidel, que fue aceptar el capitalismo como tabla de escape y metió el turismo, que es capitalismo puro. Bueno, después vinieron ya las ayudas de los cubanos que vivimos en el extranjero, con el dinero que mandamos para la familia. Pero fue la apertura al turismo, en realidad, la apertura al capitalismo, lo que salvó a la economía cubana. Vamos a ver si, como dijo Díaz-Canel los otros días, lo de China, lo de comenzar a realizar un proceso económico parecido a China, vamos a ver si tiene que ver, pero yo creo que, la verdad, creo que esto, Alejandro Gil, estamos entrando en lo que será ya, creo que sí, la causa número 3. Dale, hacer, cuídese.